Nos encontramos en la rotonda de Valo, tan importante como puede ser el reciclaje. Queremos conocer más sobre esa tala. Precisamente, profesores y también padres hacen un taller especial aquí en el municipio de Santa Lucía. Nos encontramos en las aulas de formación del Teatro Víctor Jara. Aquí se imparten formaciones dedicadas al TDAH. Padres, madres, formadores están precisamente en una de esas charlas interesantes que nosotros queremos conocer. Darle las gracias por la asistencia. Hoy vamos a aprender bastante sobre el TDAH, pero también queremos aprender de ustedes, de sus experiencias, por eso doblemente gracias. Comentarles que para nosotros es importante desde el Ayuntamiento de Santa Lucía la formación y la información, sobre todo para las familias, esta oportunidad que nos damos además de estar en un espacio y de participar y además hacerlo eso pues como venimos haciéndolo desde hace varios cursos escolares de la mano de la Federación de APA Fanuesca, que son los que, bueno, al fin y al cabo pues nos comentaban la necesidad de que tratáramos en unas jornadas monográficas un tema como el de el TDAH. Dentro del proyecto que nosotros tenemos, nosotros y nosotras, familias que ayudan a familias, hay muchísimas cosas que hacer ahí, sobre todo en estos tiempos en los que vivimos hoy. El uniforme, ya estábamos en una campaña de uniforme, el material escolar, desayunos solidarios, tantísimas cosas, pero no cabe duda que la formación para nosotros va a estar siempre en el apartado primero de nuestra responsabilidad dentro de esta federación. Son muchos los padres y las madres que nos vienen a contar que su hijo se porta muy mal, que tiene una conducta increíble, que está zafado, que dicen en la escuela que no pueden con él, que la madre y el padre no pueden con él. Y muchas veces les decimos, hemos oído hablar del TDAH, vamos a ver si hay algo de eso, que te lo vea la orientadora, que te lo vea el pediatra. E insistimos, acompañamos a esa familia en muchos de los casos, en tantísimos. Hay alguna madre que ahora mismo con la cabeza está sintiendo dentro de esta sala, porque queremos que los niños no fracasen, no abandonen la escuela, no la abandonen, que se preparen, que solo preparándose para el futuro, solamente así será un hijo con capacidades y tendrá una familia que le respalde y que le pueda respaldar, armándonos nosotros de herramientas para poder ayudarle, que es dentro de la formación, no cabe duda. Yo voy a centrarme un poco cómo actuar en casa con nuestros hijos. Ya sobreentiendo que el tema, hombre, si no lo dominamos, pero sí conocemos, nosotros sabemos que es un TDAH. Ustedes lo viven en casa, nosotros lo vivimos en los centros, es un poco dos perspectivas distintas de un mismo niño. Cuando hay un buen diagnóstico, ¿sabemos de qué estamos hablando? A veces los diagnósticos no son muy buenos y tengo que decirlo, es decir, hay niños mal diagnosticados, hay niños que llegan al centro con un diagnóstico de TDAH y no son TDAH. A veces se confunden con problemas de autismo, con TGD, con trastornos generalizados del desarrollo. A veces se confunden con trastornos graves de conducta y a veces son problemas que las pautas educativas en nuestras casas no son las adecuadas. Y hoy me voy a aprovechar que hay padres, que hay madres, que son quienes primero saben a quién tienen en casa. Pero nosotros como educadores, familias, somos educadores, somos los primeros educadores de nuestros hijos. Tenemos que tener claro que a los niños, decía mi abuelo, y esto es verídico, que al árbol, mi abuelo era agricultor, que al árbol, y vivimos en una zona agrícola, el municipio fundamentalmente agrícola, ¿no? Ahora no tanto porque vivimos también del turismo, pero inicialmente Santa Lucía era un municipio agrícola. Al árbol lo tenemos que enderezar desde pequeño. Hagan la prueba. Ustedes planten un árbol o una flor y la plantan torcida y esa flor o ese árbol nunca se va a poner derecho. Le podrán poner hilos, palos, lo que ustedes quieran, pero no se va a poner derecho. Esa es la imagen más ajustada de cómo tenemos que educar a nuestros hijos. Tengan lo que tengan. Unos serán TDAH, otros serán depresivos, otros serán soberbios, otros serán muy humildes, otros serán muy generosos. Todos tenemos nuestras características.
nuestros hijos también, pero siempre hay que tener firmeza, tener claro que los modelos que nuestros hijos tienen son a los padres y después a los educadores, que también tenemos que tender a ser perfectos. Miren qué dice Tony Blair. Dice, lo más difícil que uno ha de enfrentar en su vida personal es educar a un hijo. Yo creo que podemos coincidir con ello. Y además, a veces los padres dicen, nadie nos enseña a ser padres. Normalmente lo que hacemos es imitar el modelo educativo de nuestras familias. ¿Qué hizo mi madre conmigo? ¿Qué hizo mi padre conmigo? Y eso lo intentamos imitar, porque no hay tampoco recetas para educar a los hijos. Es gratificante, maravilloso, pero en ocasiones es frustrante, es doloroso y es desmoralizante, sobre todo cuando tenemos un hijo que tiene unas determinadas características que no se ajustan por lo menos a lo que socialmente se entiende que es normal. Y es un hecho que algunas familias no pueden con ello. Empezando por ahí, vamos a ver, ya entramos en materia. Miren, ningún TDAH es igual a otro. Ninguno. Yo he visto, no podría cuantificar cuántos. He visto no sé cuántas familias. Y las descripciones que me hacen de cómo son sus hijos no tienen nada que ver unas con otras. En algunos casos, vuelvo a repetir, hay un mal diagnóstico. Pero es que no todos los TDAH tienen la misma forma de manifestarse. No todos tienen los mismos síntomas. Por lo tanto, tampoco existen unas recetas para tratar al TDAH. El trastorno se manifiesta diferente en función de la edad. En un niño de 4 años se va a manifestar con unas conductas determinadas. En un niño de 6 con otras conductas, de 8 con otras conductas y de 14, pues ni les cuento con qué tipo de conducta que normalmente se asocia con otras formas de comportarse. El TDAH se cura, se corrige. Nosotros hemos oído hablar mucho del jiribilla, en canario, claro. ¿El jiribilla qué es? Un hiperactivo no diagnosticado. Es esa persona que empieza empieza a estudiar una carrera o un ciclo, que lo deja, que empieza en un trabajo, que lo deja, que hace un deporte, que lo deja, que empieza una actividad, que la deja. ¿Por qué? No hay capacidad de concentración, no tienen constancia para terminar una actividad. No se cura, pero, antes lo decía también muy bien el vídeo, si se detecta de manera temprana, sí que se pueden mitigar los síntomas y además ayudar al niño a ser capaz de autocontrolarse, de contener su conducta impulsiva, de ayudarle a tener estrategias para prestar atención, para concentrarse. Con lo cual, el buen diagnóstico y además temprano mejora los síntomas del niño TDAH. Todos hemos pasado, bueno, casi todos, aquí hay gente muy jovencita, ¿no? Pero todos hemos pasado por la adolescencia. Muchos habrán tenido la experiencia de vivir con hijos adolescentes. Ya tienen unas características determinadas. Bueno, pues si con las características propias del adolescente se unen las características del TDAH, bueno, puede ser una auténtica explosión. Por lo tanto, si antes llegamos a tratarle de manera adecuada, cuando llegue a la adolescencia, cuando llegue a esa primera juventud y una preadolescencia, diría yo también, esos síntomas se van a mitigar, se van a suavizar, no a eliminar, pero sí a mejorar bastante. Es verdad que tienen que ser comprendidos, es verdad que muchas veces la desesperación, el no saber qué hacer, pues genera muchas angustias, muchas ansiedades. Yo siempre lo que digo a los padres es, hay que tener mucha paciencia, mucha paciencia. Cuando empecé a investigar un poco el tema, pues había veces que cuando veías que era un TDAH puro, auténtico, diagnosticado o no, pero que era muy puro, yo pensaba mucho en las familias.
¿Por qué? Porque es muy duro, es muy duro. Hemos visto pequeñas pinceladas en el vídeo de cómo se comporta un niño TDAH. Y este era hasta bueno, o sea, hasta con unos síntomas casi imperceptibles para lo que tenemos en nuestras casas y en nuestros centros educativos. Por lo tanto, a la familia, desde las instituciones, desde la administración educativa, desde la sociedad, tenemos que ser comprensivos con las familias cuando hay un niño que está diagnosticado de TDAH. A través de la guardería donde acude mi hija, hay un letrero, me puse en contacto con el número de teléfono y llamé y me informaron el horario y los días de la jornada. Un caso personal y un caso que usted ha explicado perfectamente. No es fácil, ¿verdad? Es muy difícil y no se tiene paciencia ni dónde se compra. Decía que había muy poca información quizá. No, yo estoy muy informada, me he movido, porque mi hija tiene 9 años, casi 10, y he venido a enterarme bien hace un año, porque bueno, por circunstancias de médicos y eso, pero me ha encantado venir y ojalá todos los días viniésemos más. Parece que el tratamiento es lo que preocupa. Bueno, el tratamiento, pero no hablemos solamente de tratamiento farmacológico, hablemos de psicoterapia, de estrategias de educación, de estrategias de afrontamiento en el centro educativo y, si se precisa, medicación. ¿Lo que más te preocupa, Eloína, qué es? Que la gente conozca el trastorno, sepa, tenga conocimiento de en qué consiste el trastorno y cómo tratarlo. Si tenemos estrategias para afrontar la conducta que manifiesta el niño, seremos capaces de colaborar en la mejora de la conducta. Eloína, hay poca información, hay mucha información. Como profesional, ¿qué diría? No, en este momento yo creo que está mejorando muchísimo la información e incluso la formación, es decir, los padres cuando hablamos de tratamiento farmacológico saben a qué se refieren o a qué nos estamos refiriendo, cuando se está hablando de estrategias educativas también sabe de qué se está hablando. Hombre, habrá algunos casos en que pues alguien no conozca algo relacionado con el trastorno, pero en general hay un mayor conocimiento, hay mayor formación y hay mayor información, incluso por parte de los medios de comunicación. Evidentemente, los padres con este problema, con este TDAH, se mueven, se preocupan. Yo creo que nos estamos espabilando un poquito. Nos tenemos que espabilar, se preocupan porque es un trastorno que conlleva conductas fuera de lo común por parte del niño, con lo cual pues tiene necesariamente que preocuparse porque le afecta directamente. Pero eso unido a la posibilidad que hay de informarse y de formarse, pues ayuda al niño, que en definitiva es lo que él quiere. Vamos a calentar los hombros. Tienen los brazos hacia adelante. ¿Tu papel fundamental en el materno cuál es exactamente con respecto al TDAH? Bueno, yo soy pediatra, pero mi función, o en lo que yo me he formado predominantemente, es en la neurología infantil. Nosotros nos llamamos neuropediatras. Entonces, a veces nosotros somos los médicos a los que los pediatras de atención primaria derivan los niños que ellos tienen sospecha de que tienen sintomatología que puedan tener un trastorno por déficit de atención con hiperactividad, que eso es lo que es el TDAH. Entonces ya llegan con un diagnóstico al materno los padres con esos niños, ¿no? No, no siempre. A veces los derivan porque tienen problemas de conducta nada más o porque tienen problemas de aprendizaje escolar. A veces creen que son niños que no tienen muy claro si deben ir a un psiquiatra infantil o a una neurología infantil. Y a veces sí que vienen muy bien ya enfocados desde el pediatra, como que ya tienen un TDAH para ver si vale la pena tratar o no. Laura, ¿cuál sería la definición de los niños con TDAH? Porque hablamos mucho de unas jornadas TDAH, madres, padres afectados, profesores también, hay colegios preocupados en este encuentro, pero exactamente, ¿cómo tenemos que definir a un niño con TDAH? Bueno, para que nos entendamos, un TDAH es un niño que cuando ya tiene una edad determinada, porque los niños son niños y corren y saltan, eso es lo primero que hay que pensar.
que llega a una edad determinada en que los niños ya se mantienen más tiempo sentaditos en clase, se entretienen con una actividad determinada, y estos son niños que son incapaces de mantenerse sentados, que se mueven incluso estando sentados, que tienen mucha impulsividad, que es eso lo que nosotros decimos, hacen las cosas primero y las piensan después, y luego además tienen muchos problemas de atención, con lo cual en el colegio van a tener muchos problemas de aprendizaje. Así resumiendo un poquito sería eso. Hablábamos, la información preocupa bastante a los padres. No sabemos si es porque llega bien, llega mal o incluso no llega. ¿Qué opina una profesional como tú? Es que yo creo que el problema del TDAH es que muchas veces está infradiagnosticado, entonces los padres sufren mucho porque llevan años luchando pues en el colegio, porque si son niños mal educados, que si ellos han consentido mucho a los niños, y realmente el niño tiene un problema que es de origen cerebral, es un problema neurológico y biológico, digamos. Entonces, si no hay información, si los profesores no saben que existe este trastorno o los pediatras no saben que existe, estos niños van pasando mal, se van yendo, digamos, por mal camino, porque son niños con fracaso escolar, que se van con malas compañías y con muy poca tolerancia a la frustración, que son niños que acaban realmente pensando yo soy malo, como nos dicen a nosotros en la consulta, cuando realmente son niños que tienen un problema que si se hubiera conocido o alguien piensa que eso existe, pues se hubiera enfocado desde chiquitito, y el pronóstico es evidentemente mejor si se lleva bien desde el cole, desde casa y por supuesto desde el tratamiento médico también. Toledo, vemos que hay un tratamiento, hay una información entonces, hay profesionales evidentemente en el hospital. Yo entiendo que esto tiene su cura, ¿no? O sea, es decir, podemos decir que los niños con TDAH, hombre, se curan. A ver, el TDAH es un trastorno que se dice que es crónico, es decir, los síntomas aparecen en la infancia, pero muchos adultos y adolescentes siguen teniendo. Lo que pasa es que si yo voy desde pequeñito con un tratamiento psicopedagógico, o sea, del psicólogo, del pedagogo, del neurólogo, del psiquiatra infantil, y me van llevando, digamos, bien, la evolución, el pronóstico, evidentemente es bueno. Entonces, si desde pequeñito no se ha hecho nada, digamos, y llegan a la adolescencia sin haberse intentado ningún tratamiento, lógicamente van a ir mal, pero si no, tenemos que tener pensamiento, que eso es lo que queremos, que los niños vayan bien, claro. Barquitos de corcho. ¿Me puedes mezclar azul con Verde. Y... Aquí tenemos verde. ¿Y cuál saldrá? ¿Dónde está el platito este? Porque hay algunos familiares que, digamos, diagnostican el TDAH más tarde. Hay unos que lo hacen con 5 añitos el niño o la niña y otros que lo hacen con 9 o con 8. ¿Por qué? Es que eso depende mucho, a veces de la familia, primero de la madre, la paciencia, digamos, que pueda tener. Hay madres que enseguida ya están encima del niño, y hay otra gente que es que los niños son así, ya irán cambiando. Después depende del pediatra que también les enfoque, depende del colegio, es que depende mucho de que el entorno conozca el trastorno, por eso es importante difundirlo. Tampoco tenemos que equivocarnos y pensar que todo niño que suspende matemáticas tiene un TDAH, que eso también nos pasa. Eso ha pasado, que vienen o que el niño que un día le enseña la lengua a la madre tiene un TDAH. Todo hay que ponerlo. Claro, pero bueno, para eso están los profesionales, ¿no? Para eso están los psicólogos, los psiquiatras o los neurólogos también. Oye, ya a título personal y profesional, ¿qué te parece que Santa Lucía te invita a una jornada donde hay padres preocupados con el TDAH? Pues muy interesante, la verdad, y sobre todo porque no es habitual, la verdad, no, nosotros no vemos esto habitualmente, o sea que la preocupación que tienen los padres y la fuerza que tienen aquí las asociaciones, a mí me ha llamado la atención y me parece importantísimo, primero porque nosotros vamos a lo mejor, espero poder ayudarles a resolver un poco las dudas que puedan tener, sobre todo en cuanto a tratamiento desde mi punto de vista o no, por lo menos por lo que a mí me toca, y sobre todo porque yo creo que si ellos se unen, digamos, tienen más fuerzas también para pedir, digamos, pues que los niños que estén en el colegio tengan una atención diferente a la que puedan tener los otros niños, ¿no? Yo creo que es muy importante. Aquellos padres, aquellas madres que todavía no hay un diagnóstico del TDAH, porque ellos todavía no saben qué es el TDAH, ¿qué consejos le damos? Nos están viendo a través de nuestra cámara, ¿qué consejos le podemos dar? ¿Cuál es el principal síntoma que podemos ver? Yo creo que cuando ellos ven que tienen un niño que no pueden ir con él al supermercado, que es el niño que se les escapa porque va por todos lados, que la abuela no se queda con él, que las abuelas son más buenas que nadie en el mundo y se quedan con todos los niños, y que ya tiene un fracaso escolar, un niño que es listo, se tiene que preocupar, no digo que tenga un TDAH, y entonces tiene que hablar con el pediatra. Los pediatras están muy bien formados, creo yo, en el TDAH, se forman en el hospital, los residentes que salen del hospital salen muy bien formados, y ellos son los que tienen que empezar a enfocar esto, porque la pediatría yo creo que en este trastorno es fundamental, los pediatras de atención primaria. Suponemos que uno de los padres preocupados con su hijo o con su hija TDAH, ¿no? Sí, sí. ¿Exactamente cuántos hijos tiene? 2. ¿Los dos con el mismo problema? El mayorcito sí bastante, pero el pequeño yo creo que lo que te estaba diciendo, que va en camino de ponerse como el grande. Y lo que no queremos es que siga tomando medicación como su hermano mayor. ¿Cómo ve la jornada?
Pues bastante informativas, que es lo que nos hacía falta, ya que nosotros cada vez que tenemos que informarnos de algo tenemos que acudir a un especialista y pagar por ello. Tenemos que apostar mucho más por todos los niños que tienen necesidades diferentes a la generalidad. Tenemos que apostar los maestros, apostamos las familias y la administración también tiene que apostar para ayudar a las familias cómo seguimos adelante y a que el niño lleve una vida de lo más tranquila posible. Todos tenemos responsabilidad en ello. Yo quería empezar definiendo un poquito de quién estamos hablando, ¿no? Quiénes son los niños que nos llegan a nosotros a la consulta, que tienen ustedes en casa. Entonces, bueno, pues ¿quiénes son? Son esos niños que vemos que no paran quietos, que no paran ni siquiera cuando están sentados, que mueven constantemente las manos, que mueven los pies, que se levantan de la silla, que interrumpen en clase. Estamos en la consulta hablando con los padres y el niño constantemente interrumpe porque no puede esperar su turno, está en una fila y no puede esperar. Y luego además son niños que tienen un problema de atención importante. Vemos que son niños habitualmente con un nivel de inteligencia normal y sin embargo vemos que van a ir mal en el cole, y es porque si la señorita está explicando y yo estoy mirando para acá, miro cómo se le cae el lápiz al suelo, miro cómo vuela una mosca por allí, por muy listo que sea, es imposible que aprenda bien. Entonces a veces nos vienen derivados para estudio, entre comillas, nos lo mandan por retraso madurativo, y si empezamos a ver, vemos que este niño no tiene un retraso, tiene un problema de atención porque además se asocia a veces a otros síntomas, ¿no? ¿Qué problema vemos con estos niños? Que no es como otro niño que tiene una diabetes y todo el mundo dice pobrecito tiene una diabetes, sino la gente lo ve de fuera y dice que niño tan mal educado, es que su madre no sabe educarlo, es que este niño está muy consentido, es que hace lo que le da la gana. O sea, el problema no se ve como un trastorno que tenga el niño, sino como que es un malcriado o es vago también, como nos dicen muchas veces, ¿no? Que el profesor viene, mandan informes escolares que lo que le pasa al niño es que no tiene interés y no le gusta y ya está, ¿no? O sea que encima es un problema mal entendido desde fuera. Entonces yo quería hablar pues de todo esto que vemos aquí, ¿no? De cuáles son los síntomas del TDAH, cuál es la causa, que a lo mejor aquí es donde más me voy a entretener, pero si es muy lío la pasamos más deprisa. Yo creo que esto es importante porque a la consulta vienen muchos niños diciendo, bueno, hágame por favor la prueba del TDAH, la prueba entendiendo como un electro o como un escáner. Entonces vamos a ver qué prueba se hace para el TDAH para que veamos cómo se diagnostica, ¿no? Vamos a ver un poquito qué son los trastornos comórbidos. Esto significa que trastornos psiquiátricos se asocian con frecuencia al TDAH, que lo vamos a ir viendo luego. Cuáles son las consecuencias de un TDAH si lo dejamos en su, digamos, evolución natural, si no hacemos nada. Y luego, pues sobre todo, el abordaje terapéutico, que como ven, por supuesto, no es solo farmacológico, evidentemente, eso no serviría. Soy el presidente de la Asociación TDAH de Gran Canaria y una vez más me sumo a todas las iniciativas que se hagan en todos los municipios, en especial en Santa Lucía, que una vez más une la sensibilidad que tienen con el TDAH, como se han estado demostrando en estas jornadas con Eloína García Alemán, que la gente quiere que repita, y eso es una buena iniciativa que yo apoyo junto con Fanuesca y junto con el Ayuntamiento de Santa Lucía. Primera prueba, un brazo hacia adelante y el otro hacia detrás. Yo no digo nada. Ahí van los dos para, pero si estamos nada. Esta jornada se hace lógicamente con un propósito. Efectivamente, el objetivo es sobre todo formar e informar a las familias en todo lo relacionado con el trastorno de déficit de atención, con hiperactividad, es decir, con el TDAH. Con el pie izquierdo embriagamos, con el otro frenamos, con la pierna, ¿verdad o no? Simplemente pero mueve. Podemos trabajar y podemos hacer que nuestros hijos con TDAH tengan éxito escolar y sobre todo unas relaciones sociales normalizadas. Hay formación también a través de la consejería para el profesorado, para la familia. Hay seminarios, hay talleres. Simplemente decirle a todos los que se están implicando, muchas gracias. A los que no se están implicando, que se impliquen, que también se la damos.